Saludos comunidad rugiente, emperrada e informada. Su amigo el Bro León Medina, mejor conocido como el tío emperrado del YouTube, les da la bienvenida a este estreno emperrado de La Digna Rabia, que se transmite solamente el día de hoy, porque los estrenos son algo totalmente extraños. Por lo general, los lunes, los jueves y los viernes hacemos en vivo a las 8 de la noche, pero en esta ocasión, como estaré en estos momentos rascándome el ombligo, viendo quizás algún anime, jugando algún videojuego, viendo una película o simplemente echado en la cama escuchando música, pero pues tenía ganas de descansar, así es que les preparé este estreno porque no podía dejarlo sin su video del viernes a las 8 de la noche y también pues para que cotorreemos un poco. Ya saben, bandita, dejen su comentario en este momento en el estreno. Sí existe un chat en vivo, sí está en tiempo real el chat, o sea que ustedes pueden estar cotorreando. Pueden echar el chisme, también tienen la oportunidad de dejar su like y compartir, porque esta es una forma en cómo los canales de YouTube pues se ven favorecidos frente al algoritmo, que está bastante perro, que está bastante rabioso y no nos hace el parito a todos los canales, ¿no? Principalmente si somos pequeños canales, pues el algoritmo nos pinta cremas, ¿no? Nos pinta mocos. Y solamente las comunidades son las que salvan de este océano de putrefacción llamado YouTube a los canales pequeños como La Digna Rabia. Que por cierto, bandita, hoy yo creo que por ser periodo vacacional, por ser día de descanso, en estos días ha estado pagando un poquito mejor el YouTube. Obviamente no sé si yo vaya a llegar a una buena cifra para este periodo de 28 días. Pero pues afortunados la banda que tiene una comunidad que reproduce su contenido miles de veces, ¿no? Porque está pagando el YouTube $4.13 cada 1000 vistas. Entonces imagínense, bandita, si ustedes me hacen el paro y hacemos que estos videos tengan miles de vistas, pues ya podré comer por lo menos el mes. Ya tendré para comer todo el mes. Pues así, banda. Entonces vamos a platicar hoy sobre pues diferentes situaciones que ocurren en México. Y pues por favor ustedes echen el cotorreo, echen ahí el chisme, pues sáquense el coto entre ustedes, porque solamente así el algoritmo detecta que pues está interesante el en vivo y pues nos pone como sugerencia a las personas que en este momento estén en YouTube, ya sea en la página principal o en videos de sugerencia. Pero bueno, si me veo un poquito oscuro, pues es porque así soy, banda, soy morenito. Pero pues no tengo todas las lámparas que acostumbro a tener puestas. Y pues más que nada porque todavía es temprano, todavía hay un poco de luz del día. Y pues no hay que gastar tanta luz, ¿no? Hay que tratar de ahorrar. Pues dale, bandita. Espero que hayan visto el video que les hice el día de hoy a las 7 de la noche, a las 7 de la tarde, perdón. Que no me escuche mi amiga Mari porque siempre tenemos esa discusión de que la noche empieza a las 8 y ella dice que no, que a las 7, porque a las 7 ya está oscuro y la oscuridad representa la noche. Pero espero que hayan visto ese video. Traté de comentar un poco lo que les estaba diciendo el día de ayer de esta interdependencia que existe en Estados Unidos con México o México con Estados Unidos, y un poquito de contexto histórico del por qué se dan estas situaciones. Cómo a través de estos cursos de la historia de la humanidad o de los estados-nación van dejando a un lado esta situación de autoconsumo, de nacionalismo, de automercado o autocomercio, como le quieran decir, o comercio interno o consumo interno, que podrían ser palabras más exactas, y empiezan a abrirse al mercado internacional, al libre comercio. Entonces pues los estados-nación pues de cierta forma tienden a disminuir su fuerza o su influencia sobre los ciudadanos, ¿no? O sobre la vida política de los ciudadanos. Pero pues eso es el capitalismo, banda, ¿no? Esto del control del mercado
del control del dinero y control de la economía en la forma de vida de las personas, pues tiene una razón de ser. Y también les comentaba esta situación de que pues no es tan sencillo el que dejemos a un lado nuestra relación tóxica con los Estados Unidos, porque a lo largo de los años, a lo largo de muchas décadas, pues los gobiernos a los que estuvimos sometidos pues nos condenaron a esta interdependencia muy cabrona. Y pues para empezar a buscar otros socios económicos pues necesitamos de muchas cosas que en este momento como país no lo tenemos, como Estado-nación no las tenemos, y pues tenemos que irlas construyendo, porque solo así nuestros socios comerciales podrían ampliarse, podríamos ver hasta otros horizontes, aunque tengamos tratados de libre comercio con Europa, con algunos países de Asia, con algunos países de América Latina, pues no es lo suficiente, ¿no? No representan ni siquiera un pequeño porcentaje de lo que es nuestro comercio con los Estados Unidos. Entonces sustituirlo, pues está cabrón. Pero de que se pueden buscar otros socios, se pueden, pero para ello, pues se necesita un chingo de situaciones, de infraestructura, de políticas, de estrategias, pues para que podamos ser un país, aunque suene culero, atractivo para el dinero, ¿no? Atractivo para los inversionistas, atractivo para quienes se quieran arriesgar en comerciar con México o invertir en México. Pero bueno, banda, vamos a cotorrear otras cosas porque pues eso también ya es un tema que hemos pasado. Y lo más seguro es que también pues en otros canales nos los informen, no nos los digan de manera muchísimo más especial, de manera más profesional. Y aquí pues vamos a ir comentando algunas otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, banda, hay algo que les quería platicar desde cuando. Este estreno pues puede ayudarme a tocar algunas de estas temáticas que antes tocábamos, antes platicábamos, pero que ahora por el tiempo ya no nos da oportunidad, ¿no? Ya no nos podemos informar sobre ellas. Esta es una nota que está escrita por Analí Nuño y Aranzazú Ayala, y del colectivo ¿A dónde van los desaparecidos? Y dice: tras 6 días de permanecer en estado crítico a causa de una agresión con arma de fuego durante un intento de secuestro, la buscadora Teresa González Murillo falleció el 2 de abril. Con la agresión y fallecimiento de la buscadora integrante del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, desde 2010 a la fecha, suman 27 personas buscadoras asesinadas y 3 desaparecidas por buscar a un familiar. El ataque y asesinato de González Murillo se da en el marco del hallazgo de un campamento de entrenamiento y sitio de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en Teuchitlán, Jalisco, a principios de marzo. La noticia también generó una oleada de críticas y una campaña de desprestigio en contra de las madres buscadoras en todo el país, pese a que las desapariciones no han cesado. De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al abril hay 126.852 personas desaparecidas en todo el país, aunado a la crisis forense que atraviesa México con más de 72,000 cuerpos sin identificar. La lista está integrada por madres, padres, esposas, maridos y hermanos que antes de su muerte habían investigado el paradero de sus familiares. No fueron escuchados por las autoridades, señalaron omisiones y en distintos casos denunciaron públicamente el riesgo que corrían y las amenazas en su contra por buscar. Los asesinatos ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Puebla y Baja California durante los sexenios de la usurpación del Borolas, el sexenio de Copete de Shed y el Cabecita de Algodón, así como el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. La mayoría de los casos permanecen impunes. En 2021, ¿A dónde van los desaparecidos? Recuperó la historia de 12 personas buscadoras asesinadas por buscar a sus familiares. 4 años después, lamentablemente sumamos los nombres de 18 personas buscadoras a las que también les falló la autoridad desde que se llevaron a su familiar. Les volvió a fallar cuando no buscó y les obligó a salir a buscar. Les falló al no protegerles. Les sigue fallando al no hacerles justicia.
Estas son, en orden cronológico, los nombres de 27 personas buscadoras y asesinadas. Estos son en orden cronológico los nombres de 27 personas buscadoras asesinadas y 3 desaparecidas por buscar a su familiar, que el proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? Documentó a partir de una lista en construcción, reportes de colectivos, notas de medio y consultas a aliados. Maricela Escobedo Ortiz buscaba a su hija Rubí Marisol Fraire, de 16 años. Fue asesinada fuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010, al terminar una protesta para exigir justicia para que su hija, quien fue asesinada y su cuerpo desaparecido por su pareja sentimental, Sergio Barraza, en 2008. Maricela había denunciado amenazas de muerte 10 días antes de su homicidio. Leopoldo Valenzuela Escobar, Don Polo, fue asesinado en Nuevo Ideal, Durango, el 4 de febrero de 2011 por un comando armado que ingresó a su casa. Buscaba a su hijo Leopoldo Valenzuela Gómez, de 29 años, secuestrado por varios sujetos encapuchados que ingresaron al negocio familiar el 23 de septiembre del 2010. Fue asesinado 4 días después de haber dado a conocer su historia y señalar con nombre y apellido a los responsables. Nepomuceno Moreno Núñez, conocido como Don Nepo, fue asesinado en Hermosillo, Sonora, el 28 de noviembre de 2011, cuando viajaba en su camioneta. Participó en los diálogos por la paz en el castillo de Chapultepec, donde ante el usurpador Borolas denunció la detención ilegal y desaparición forzada que sufrió su hijo Jorge Mario, de 18 años, el 1 de julio de 2010, cuando viajaba con amigos desde Hermosillo a Ciudad Obregón, Sonora. Don Nepo había denunciado 2 semanas antes de ser asesinado. Era integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El 12 de mayo de 2015, Sandra Luz Hernández fue asesinada en Sinaloa cuando se dirigía a un encuentro con un informante que supuestamente le daría información del paradero de su hijo Edgar García Hernández, de 25 años, desaparecido desde el 12 de febrero de 2012, después de que personas armadas se lo llevaron de su casa por la fuerza. Se unió al colectivo Madres con Hijos Desaparecidos en Culiacán, Sinaloa. Bernardo Carreto. El 22 de diciembre de 2015, Bernardo Carreto fue asesinado en Tepozcuautla, Guerrero, mientras viajaba en su camioneta con su familia. Buscaba a sus hijos Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 20 y 23 años, secuestrados y desaparecidos el 10 de mayo del mismo año, por un grupo armado en un retén en la entrada de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Los 3 jóvenes se dirigían a vender una becerra para comprar el regalo de su madre, Rosa Cuevas. Bernardo empezó a recibir amenazas al menos 4 meses antes de su asesinato, y pese a ello las autoridades no le brindaron protección. José de Jesús Jiménez Gaona. José de Jesús Jiménez Gaona, padre de Jenny Isabel Jiménez Vázquez, fue asesinado en junio del 2016, mientras circulaba en su auto casi frente a la Fiscalía del Estado en Poza Rica, Veracruz. Su esposa quedó herida. Buscaba a su hija Jenny Isabel, de 23 años, desde mayo del 2011, cuando salió a cenar con unos amigos y nunca regresó. 2 meses antes de su asesinato, durante una búsqueda en campo, habría localizado junto a otras personas buscadoras 15 fosas clandestinas. José de Jesús pertenecía a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Miriam Rodríguez fue asesinada en su casa en San Fernando, Tamaulipas, el 10 de mayo de 2017, por los secuestradores y asesinos de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, de 16 años, secuestrada y desaparecida en enero de 2014 en Tamaulipas. La buscadora empezó a recibir amenazas después de investigar a los responsables del plagio y lograr la detención de al menos 9 de ellos. Pablo Iván Miramontes fue desaparecido y asesinado 100 días después de la desaparición de su hermano César Alejandro, en abril del 2018 en el centro de Guadalajara, Jalisco. El buscador desapareció después de haber recibido una llamada telefónica de un supuesto informante sobre el paradero de su hermano y de acudir a la cita para recibir los datos. 2 semanas más tarde, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina ubicada a pocos kilómetros de la casa familiar. José Iván Orozco Medina falleció en enero de 2018 a causa de una agresión a balazos cuando viajaba en la carretera San Francisco-Nuevo Cirosto, en Uruapan, Michoacán. Buscaba a su padre Leonel Orozco y a sus hermanos Leonel y Moisés, desaparecidos en 2018, 2009 y 2012 en Michoacán.
Su padre fue extraído de la casa familiar por hombres armados vestidos con ropa militar. Era integrante del colectivo Familiares Caminando por la Justicia. Cuando se dirigía a denunciar amenazas de muerte en su contra, Zenaida Pulido Lombera fue asesinada por un comando armado en Aquila, Michoacán, el 19 de julio del 2019. La buscadora, que meses antes de su asesinato coordinó la quinta caravana Buscando Encontraremos, buscaba a su esposo Elidio Cisneros, desaparecido en 2003. Durante la caravana localizó una fosa con restos óseos en Tizupán. A partir de ese momento empezó a recibir amenazas. Era integrante del colectivo Familiares Caminando por Justicia en Michoacán. María del Rosario Zavala fue asesinada en la puerta de su casa el 14 de octubre de 2020 en León, Guanajuato. Tras una jornada de búsqueda en la que un joven le dijo que sabía dónde se encontraba su hijo Yatsiri Misael Cardona Zavala, de 16 años, desaparecido en diciembre del 2019 después de que un grupo de hombres armados lo sacaron por la fuerza de la casa familiar. Francisco Javier Barajas fue asesinado la noche del 29 de mayo de 2021 cuando caminaba por las calles del centro de Salvatierra. Buscó a su hermana Lupita Barajas, quien desapareció en febrero de 2020 tras salir de la casa de sus padres y fue localizada en una fosa clandestina 4 meses después. Tras encontrar a su hermana, Javier continuó sus labores como buscador activo. Era integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato. El 15 de julio de 2021, un día después de participar en una jornada de búsqueda en campo en la que los colectivos localizaron un lugar donde se realizaban asesinatos, un grupo de hombres armados ingresaron a la casa de la buscadora Aranza Ramos y se la llevaron por la fuerza frente a su madre y su bebé de 2 años. Minutos más tarde su cuerpo fue localizado sin vida. Aranza buscaba a su esposo Brian Omar Celaya, desaparecido en diciembre del 2020. Era integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora. 7 días después del asesinato de la buscadora Aranza Ramos, se registró el homicidio de José Nicanor Araiza Dávila, quien fue sacado por la fuerza de su casa en Villa de Cos, Zacatecas. 5 días más tarde su cuerpo fue localizado sin vida en una brecha de terracería al norte del estado. Buscaba a su hijo, José Nicanor Araiza Hernández, de 27 años, desaparecido desde el 30 de septiembre de 2018. Cuando después de recibir una llamada salió de casa y no volvió. Pertenecía y colaboraba con varios colectivos de familiares de personas desaparecidas en Zacatecas. Jorge Ulises Cardona Zavala, hijo de la buscadora Rosario Zavala, fue asesinado por sujetos armados que viajaban en una motocicleta en Guanajuato en 2022, 2 años después del homicidio de su madre. Buscaba a su hermano Yatsiri Misael Cardona, de 16 años, desaparecido en diciembre de 2019, después de que un grupo de hombres armados lo sacó por la fuerza de la casa familiar. Brenda Jazmín Beltrán Jaime fue asesinada el 17 de julio del 2022 en Cajeme, Sonora. Su cuerpo fue localizado en un hotel con huellas de violencia extrema. Buscaba a su hermano Luis Heraldo, desaparecido desde el 1 de diciembre del 2018 en Bacum, Sonora, después de ser privado de su libertad por un grupo armado. Formaba parte del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme. Grisel Pérez Rivera fue desaparecida el 26 de marzo de 2021 y localizada sin vida en agosto de 2022 en Hidalgo. Aunque no tenía ningún familiar desaparecido, dedicó muchos años de su vida a acompañar a familiares de mujeres desaparecidas. Rosario Lilian Rodríguez Barraza fue asesinada el 31 de agosto de 2022 en la Cruz de Lota, Sinaloa. Un día antes fue subida a una camioneta a la fuerza cuando salía de una misa dedicada a su hijo Fernando Abixaí Ramírez Rodríguez, de 20 años, desaparecido el 16 de octubre de 2019. También buscaba a su hermana Diana Carolina Rodríguez Sánchez, desaparecida el 27 de septiembre de 2019. 2 semanas antes de su homicidio, la buscadora integrante del colectivo Buscadores sin Justicia denunció la inacción de las autoridades. El 4 de octubre de 2022, Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada en Puebla mientras estaba a la espera de que terminaran las investigaciones de la Fiscalía General del Estado por la desaparición de su hija Betsabe Alvarado Gallardo, de 22 años. La buscadora fue asesinada en Villafrontera, una colonia al norte de Puebla, cerca del mismo lugar donde desapareció su hija el 13 de enero de 2021. Formaba parte del colectivo Voz de los Desaparecidos. María del Carmen Vázquez Ramírez
Buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, desaparecido en junio de 2022. Fue asesinada en Guanajuato 5 meses después, el 6 de noviembre de 2022, por 2 hombres en motocicleta que dispararon contra ella fuera de su casa en Abasolo, Guanajuato. Era integrante de los colectivos Hasta Encontrarte y Personas Desaparecidas de Pénjamo. Teresa Megayal Ramírez fue asesinada en la comunidad de San Miguel Octopan, Guanajuato, el 2 de mayo de 2023, en las cercanías de un jardín de niños mientras circulaba en su motocicleta. Buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido el 6 de abril de 2020 en Celaya, Guanajuato. Tras la desaparición de su hijo, se unió al colectivo Una Promesa por Cumplir. El 23 de octubre de 2023, Griselda Armas fue asesinada durante una balacera entre civiles armados y policías en Tacámbaro, en Michoacán. En el ataque también falleció su esposo, Marco Antonio Valdovinos. Griselda buscaba a su hijo Diego Yair Valdovinos Armas, de 16 años, desaparecido un mes antes. Tras su asesinato, familiares señalaron que la madre buscadora había recibido amenazas por parte de miembros del grupo del crimen organizado. Angelita Almerar León buscaba a su hermano José Juan Vázquez León, desaparecido en junio de 2018. Fue asesinada en una agresión directa con arma de fuego dentro de su salón de belleza en Baja California el 8 de febrero de 2024. La buscadora había recibido amenazas de muerte. Al momento de su homicidio, era beneficiaria del Mecanismo Estatal de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Baja California. Era presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate. 5 días después del homicidio de la buscadora Angelita, el padre buscador Noé Sandoval Adame fue asesinado en Zumpango, cerca de Chilpancingo, Guerrero, el 13 de febrero de 2024, en un ataque directo con arma de fuego afuera de su casa. Buscaba a su hijo Kevin Sandoval Mesa, de 16 años, desaparecido el 17 de noviembre de 2023, después de enlistarse en una cuadrilla de trabajo para cortar madera en la Costa Chica de Guerrero. Era miembro del colectivo Familiares en Búsqueda, María Herrera Chilpancingo. Sofía Raigosa Ceballos fue localizada sin vida con huellas de violencia dentro de un vehículo en Villanueva, Zacatecas, el 8 de febrero de 2025. En 2023 reportó la desaparición de su hija Frida Sofía Murillo Raigosa, quien fue localizada con vida meses después. Durante el tiempo de búsqueda de su hija, Raigosa cuestionó la negligencia, protocolos y métodos de la Fiscalía Estatal. Además, se convirtió en una voz incómoda para encarar autoridades. Magdaleno Pérez Santos, padre buscador de Diana Paloma Pérez Vargas, desapareció en 2019. Fue asesinado en Poza Rica, Veracruz, en marzo de 2025. El 27 de marzo de 2025, Teresa González Murillo, buscadora en Jalisco, fue agredida con arma de fuego tras resistirse a un secuestro en su casa. 6 días después se confirmó su fallecimiento. Tras su muerte, la Fiscalía de Jalisco afirmó que, de acuerdo a las investigaciones, la agresión fue derivada de un intento de robo y aceptó que no tiene como línea de investigación su actividad como buscadora. Organizaciones como el CEPAT y colectivos como Luz de Esperanza, del que era integrante, piden que no se descarte su actividad como buscadora. Demandamos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y transparente que conduzca a la pronta detención de los responsables de este atroz crimen. Es imperativo el que se garantice la seguridad de todas las personas dedicadas a la noble labor de búsqueda, para que puedan ejercer su derecho sin temor ni amenazas, señaló a través de un comunicado el colectivo Luz de Esperanza. Teresita, como se le conocía a la buscadora, se unió al colectivo Luz de Esperanza en Jalisco en septiembre de 2024 para buscar a su hermano Jaime González Murillo, quien fue visto por última vez en el centro de Guadalajara, zona en la que la buscadora era líder de comerciantes ambulantes. A estas 27 personas buscadoras asesinadas por buscar a un familiar se suman los nombres de las buscadoras Lorenza Cano Flores y Luz Alejandra Lara Cárdenas y el del buscador Oscar Iván Jiménez Torres, quien desaparecieron en distintos hechos en el 2024, todos en el estado de Guanajuato. La primera buscadora de la que se ha reportado su desaparición es Lorenza Cano Flores, quien fue desaparecida después de que un comando armado entró a su casa en Salamanca, Guanajuato, para llevársela por la fuerza. Al intentar detener a los sujetos armados, su esposo y su hijo fueron asesinados.
Desde aquí el 15 de enero de 2024 se desconoce su paradero. Lorenza Cano busca a su hermano José Francisco, desaparecido el 17 de agosto de 2018. Pertenece al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. 11 meses después, el 5 de noviembre, la pareja buscadora Luz Alejandra Lara Cárdenas y Óscar Iván Jiménez Torres fueron desaparecidos en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tras recibir una llamada telefónica, informaron a sus familiares que saldrían un momento y volverían más tarde a la casa de un primo donde estaba reunida la familia. La pareja jamás regresó. Un día después, la camioneta en la que se trasladaban fue localizada abandonada. Ambos participaban en la búsqueda del hermano de Óscar, Abel Jiménez Torres, desaparecido desde el 21 de mayo de 2017. La pareja era integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda de Guanajuato. Por esta desaparición, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emitió una acción urgente para la búsqueda, localización y debida diligencia en el caso. Instamos a las autoridades de investigación y búsqueda estatales a coordinar esfuerzos para localizarles y esclarecer los hechos, respetando el derecho de participación de familiares y actores interesados, publicó en su cuenta oficial de X la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Tras el asesinato de la buscadora Teresa González Murillo, organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro Pro de Derechos Humanos y el Consejo Iberoamericano de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas condenaron el homicidio y se unieron a las exigencias de justicia, así como de una investigación exhaustiva. Desde el Centro PROD nos unimos a la exigencia de justicia tras el asesinato de Teresa González, quien buscaba a su hermano Jaime González Murillo. Nuestra solidaridad con su familia y el colectivo Luz Esperanza OFI. Nuevamente hacemos un llamado al Estado de garantizar el derecho a la búsqueda y a la seguridad de madres buscadoras para que ya no haya más asesinatos, porque buscar no debe costar la vida, publicó el organismo en su cuenta oficial de X, Centro PROD. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el asesinato de la buscadora y exhortó a las autoridades a realizar una investigación para que se garantice el derecho a la verdad y a la justicia para los familiares y para la sociedad mexicana en su conjunto. Si conoces casos de familiares de personas desaparecidas que en la búsqueda han sido asesinados o desaparecidos, o tienes información de la búsqueda, historia y lucha de quienes están en este memorial, puedes escribirnos a contacto@adondevanlosdesaparecidos.org. En este canal siempre hemos estado a favor de las personas y los colectivos de personas buscadoras, ¿no? De ciudadanos que se dedican a buscar a las personas desaparecidas, a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos y esposas. Siempre vamos a estar del lado del pueblo, siempre vamos a estar del lado de las personas que han sufrido alguna situación de injusticia, algún delito, alguna situación en la que sus derechos se han visto completamente destruidos, completamente violados, completamente vejados. Y sobre todo en situaciones como estas, en las que viene pues incluida o viene relacionada la vida de un ser humano que es insustituible. Para que estas personas buscadoras realmente puedan encontrar justicia, puedan hallar justicia o se les puedan dar justicia, pues prácticamente es algo imposible, porque para ello tendría que resarcirse el daño que se les ha ocasionado. Si el simple hecho de encontrar a sus hijos con vida fuera posible, pues eso ya sería completamente el que hayan obtenido justicia. Pero si su familiar o la persona que desapareció nunca vuelve a ser encontrada o nunca se encuentra, pues ahí nunca habrá justicia para estas personas. O si se encuentra el cuerpo sin vida de la persona desaparecida, pues aún aunque se llegue a encontrar a esta persona, a su desaparecido,
El hecho de que ya esté sin vida tampoco significará que se le dé justicia a los familiares, a los amigos. Entonces es un tema muy, muy fuerte y que debe de unirnos como sociedad. No debemos de estar peleados con los colectivos de búsqueda, que partidos políticos, que personajes políticos estén tratando de pegarse a ellos como parásitos, al pegarse a los colectivos o a las personas buscadoras como parásitos, no determina la legitimidad y de, ni demerita la lucha de las personas de los colectivos de búsqueda. Por eso debemos de ser más inteligentes que los políticos, y en lugar de dejar que los políticos se acerquen a ellos, pues la sociedad tendría que ser la que se dedique a acercarse a ellos. Nosotros tenemos que apoyarlos y acercarnos y alejar completamente a los políticos de esta situación, de esta lucha, porque entonces cualquier otro político, cualquier otro personaje o partido, pues se sentirá con todo el derecho de invalidar, de desestimar la lucha de los colectivos de búsqueda. Y si es un personaje o un partido político que tenga mucho peso y que influya demasiado en la decisión, en la opinión y en la percepción de la realidad de la sociedad, entonces lo único que estará haciendo pues es completamente ponerlos en contra de estos grupos de la sociedad civil, de estos colectivos de búsqueda y de estas personas que lo único que buscan es justicia. Lo único que buscan son respuestas y lo único que buscan es a un familiar amado. Ojalá que nosotros como sociedad empecemos también a generar este cambio, esta conciencia de integrarnos más en el conocer la lucha, el trabajo de estos colectivos y no demeritarlos ni invalidarlos cada que nuestro personaje político favorito se le ocurra decir algo en contra de ellos o en contra de ellas. Porque eso es muy común en este país, que últimamente se ha estado dando muy seguido, que el personaje político popular, el personaje político que arrastra masas, pues puede decir algo negativo de alguien y la sociedad se lo compra. La sociedad hace suyo ese pensamiento y ese discurso y esa narrativa y pueden destruir completamente la lucha y la intención y los derechos de grupos o individuos que buscan un país mejor. Se nos acaba de ir la luz aquí con la mini lamparita de encima, pues entonces nos vamos despidiendo, banda. Recuerden, el lunes nos vemos ahora sí completamente en vivo. Esto solo fue un pequeño estreno, un video de estreno para cotorrear con ustedes. Y vamos a retomar este tema del hecho de que toda lucha social tiene que ser respetada y que toda expresión debe de ser válida si es emitida por verdaderas personas con calidad moral y con un trabajo social y político comprobable. Estamos en una época compleja, en una época en la que podríamos quedar ciegos ante la realidad por fanatismos, por hostilidades, por peleas de grupos de poder y por muchas otras cosas, y entonces podemos perder el rumbo de realmente imponer un cambio en nuestro país.
No tenemos que perder la brújula, no tenemos que perder el sentido ni la orientación de hacia dónde queremos ir, porque todos y todas queremos un cambio, todas y todos queremos un país mejor, y lo podemos lograr si realmente empezamos a generar conciencia y nos ponemos a trabajar, nos ponemos a colaborar, a cooperar y a apoyar las causas justas que realmente están ahí y que las estamos ignorando por completo. Pásensela bien chingón, terminen de disfrutar sus días de descanso, les deseo lo mejor, nos estamos viendo el lunes a las 8 de la noche en otro en vivo emperrado más de La Digna Rabia. Les deseo lo mejor.